Los misterios de Internet no son un fenómeno reciente, y a lo largo de los años, cientos de miles de casos extraños han sido publicados. Uno de los primeros ejemplos de un misterio en Internet ocurrió hace casi 3 décadas. El misterio de The Marbian Parallax Denigrate. Es uno que ha sido discutido por miles, si no millones de usuarios de Internet. En 1996, el Internet estaba en sus inicios. En ese entonces, Usenet era el método más común y ampliamente utilizado para comunicarse en un foro público. La gente podía publicar mensajes ordenados cronológicamente para que otros usuarios los vieran, e incluso en ese entonces, el spam se convirtió en un gran problema. Cuando comenzaron a aparecer los mensajes de The Marbian Parallax Denigrate, quedó claro que no era exactamente spam normal. Cientos de mensajes comenzaron a aparecer en varios hilos de discusión en Usenet. Al principio, estos mensajes eran totalmente incomprensibles, cadenas de palabras sin sentido que no tenían lógica. Sin embargo, cada publicación compartía una única línea de asunto: Marbian Parallax Denigrate. Gracias a los archivos de Google, uno de los mensajes fue preservado mucho después de que el resto desapareciera en el vacío de Internet. Un extracto de esa publicación es el siguiente. Jitterbugging McKinley Abe rompe newtoniano infiriendo C actualización co en aire colabora Ru Deportes, escribiendo Rocco invoca Tuliflor de sombra Debbie Sterling. No había absolutamente ninguna explicación para estas cadenas de palabras completamente sin sentido. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a teorizar que estos mensajes debían ser un código de algún tipo, y fue en este punto que comenzó la búsqueda de 3 décadas para descifrar el código. Más de un cuarto de siglo después, nadie ha logrado descifrar este código. Como con cualquier misterio de Internet, existen teorías sobre qué significa The Marbian Parallax Denigrate y cómo surgió, que van desde ideas sobre una prueba temprana de bots de chat hasta una conexión con la espía convicta Susan Lindauer. El significado de estos mensajes sigue siendo desconocido hasta hoy. Y aunque es divertido pensar que una espía convicta podría haber utilizado estos mensajes para comunicarse en código con uno de sus colegas, creo que es altamente improbable. Desafortunadamente, hasta donde puedo decir, la explicación más probable para The Marbian Parallax Denigrate es un fenómeno común de Internet. Si bien era relativamente nuevo en ese momento, el concepto de troyeo ya había sido explorado en Usenet, incluso si aún no había recibido ese nombre. Y tristemente, la explicación más probable de los eventos parece ser que alguien simplemente estaba troyeando al azar. Si no es así, es probable que alguien ya hubiera descifrado este código. Han pasado 30 años y, incluso si no lo hubieran hecho, es muy probable que una inteligencia artificial ya lo hubiera hecho por ellos. Sin embargo, dicho esto, no hay forma de probar esta teoría. Y hasta el día de hoy, el misterio de The Marbian Parallax Denigrate sigue sin resolverse. Sábado por la noche, 1989. El muro de Berlín acaba de caer. El presidente electo de los Estados Unidos, George H.W. Bush, se está preparando para asumir como el 44º presidente y en Chicago, Illinois, una estación de noticias local llamada WMAC está terminando su programación nocturna. Comparado con los otros 2 eventos, que una estación de noticias termine su transmisión no parece muy interesante, pero lo que hace especial este día en particular no es lo que ocurrió durante la transmisión, sino lo que ocurrió esa noche después de que terminó la transmisión. En lugar de que la estación tocara el himno nacional y luego cerrara la transmisión por la noche, como era habitual en ese momento, esto ocurrió. Una foto granulada con la leyenda Missing, desaparecida, apareció en la pantalla completamente en silencio, con solo un número de teléfono para acompañarla. La imagen en sí era de calidad increíblemente baja, y debido a eso, sería casi imposible reconocer a esta persona si, por casualidad, la hubieras visto. Pero se pone aún más extraño. Esta imagen fue lo único que se reprodujo en la estación por el resto de la noche, sin sonido en absoluto. No se dio ninguna información adicional sobre esta persona aparte de lo que ves en la pantalla. No hay una voz en off para darte detalles, ni una descripción física, ni lugar donde fue vista por última vez, ni información de contacto de algún familiar. Algo en esta imagen parece extraño, por decirlo menos. ¿Por qué una estación de noticias transmitiría un informe de una persona desaparecida
con literalmente ninguna información sobre la persona desaparecida. Además de esto, ¿por qué no hubo actualizaciones sobre esta investigación en los días y semanas siguientes a esta transmisión? Los espectadores no escucharon nada más sobre esta persona hasta 2 años completos después, en 1991. WMAC volvió a finalizar su transmisión con la foto de Joanna. El aviso fue mucho más corto esta vez, solo duró unos pocos segundos en total, y aún sin actualizaciones ni información adicional o contacto. Después de 2 años completos sin ser encontrada, y aparentemente sin progreso en su investigación, Joanna seguía desaparecida, y esa noche de 1991 fue la última vez que escuchamos sobre Joanna López hasta la fecha. Hasta donde sabemos, Joanna López sigue sin ser encontrada hasta el día de hoy. Las discusiones sobre la desaparición de Joanna surgirían en Internet a lo largo de los años, y muchas de ellas ayudarían a añadir contexto importante a la situación, así como a investigar nuevas pistas. Los usuarios de Reddit eventualmente encontrarían el número de teléfono de la transmisión listado en los directorios telefónicos de Google como el Departamento Juvenil del Departamento de Policía de Chicago. Este descubrimiento parecía validar la transmisión original como al menos real. Eventualmente, un usuario de Reddit llamado Proud Evening Star logró hacer algunas investigaciones en el D-Network, una red de personas desaparecidas sin identificar, John y Jane Doe, y encontró una desaparición que coincidía en cierto modo con la descripción y el marco de tiempo de la desaparición de Joanna López. En tu pantalla, puedes ver a la Jane Doe que Proud Evening Star identificó como posiblemente Joanna López. Si superponemos las dos imágenes en Photoshop, obtenemos una coincidencia bastante buena, y considerando que el marco de tiempo y la ubicación de estas dos desapariciones únicas coinciden también, no es descabellado asumir que la persona que estás viendo podría ser en realidad Joanna López. Sin embargo, dado que nadie ha podido presentarse claramente e identificarla, y no hemos tenido una actualización de WMAC en más de 30 años, parece que el caso de Joanna López lamentablemente se ha enfriado. Si tienes alguna información o incluso crees que reconoces esta foto, no dudes en llamar al número que aparece en pantalla, ya que aunque han pasado más de 30 años, aún podría salvar la vida de alguien. El 10 de noviembre de 2014, el youtuber Kenny Batch emprendió su última caminata. Había informado a algunos familiares cercanos que haría un breve viaje de una noche al desierto cerca del Área 51, pero fue uno del que nunca regresaría. Sin embargo, Kenny no era un excursionista novato ni un espeleólogo inexperto. Ya había recorrido los áridos desiertos de Nevada muchas veces antes. Afirmaba haber cruzado solo cimas de montañas que muchos ni siquiera se atreverían a intentar, y había perdido la cuenta de las cuevas que había explorado. Pero había una cueva en particular que aterrorizó a este experimentado explorador. Fue durante una visita adicional a esa cueva subterránea, cuando desapareció sin dejar rastro. Como ya mencioné, Kenny no era un principiante. Había estado caminando y explorando cuevas durante más de 20 años, enfrentándose a todo tipo de peligros que ponían en riesgo su vida durante sus travesías, desde acantilados escarpados y trampas de animales hasta serpientes de cascabel y condiciones de frío extremo. Kenny se había enfrentado a algunas de las amenazas más aterradoras que el mundo natural puede ofrecer, pero siempre regresaba, siempre lograba salir de cualquier apuro en el que se encontraba. Podía volver magullado y agotado de sus viajes, pero solo una vez tuvo que pedir ayuda, en un incidente en el que se lastimó la pierna en la cima de una montaña y tuvo que llamar a un helicóptero de rescate. Así que está bien documentado que tenía un excelente historial de seguridad y que de ninguna manera era imprudente o tonto. Un día, mientras Kenny exploraba el desierto cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, se encontró con un sistema de cuevas cuya entrada tenía la forma de una perfecta M mayúscula. Kenny entraba en cada cueva que encontraba, y naturalmente, sintió aún más curiosidad por esta, dado su inusual forma. Sin embargo, al acercarse, comenzó a sentir algo extraño apoderándose de su cuerpo. Una extraña sensación de vibración que lo sacudía hasta los huesos. Cuanto más se acercaba a la entrada de la cueva, más intensa se volvía esta sensación, hasta que fue tan fuerte que lo aterrorizó profundamente, huyendo del área sin siquiera intentar explorarla.
subió un video a YouTube bajo el nombre de usuario Snakebit McGee, titulado Hijo de un técnico del Área 51. En este video detallaba los eventos, contando a sus espectadores que esa había sido, con diferencia, la experiencia más extraña que había tenido mientras caminaba por el desierto. Así comenzó una de las leyendas urbanas más peculiares y desconcertantes de Nevada. Obviamente, el video generó un enorme interés entre sus suscriptores. Una multitud de usuarios alentaron con entusiasmo a Kenny a regresar a la cueva para explorarla adecuadamente y documentar su apariencia y ubicación para proporcionar evidencia concreta de su extraño y aterrador descubrimiento. Naturalmente, él accedió a sus peticiones. En este segundo viaje a la cueva en forma de M, Kenny se armó con una pistola de 9 milímetros, junto con una cámara de video, para mostrar a sus suscriptores exactamente lo que había visto. Sin embargo, para decepción y escepticismo de la comunidad de YouTube, Kenny no logró encontrar el camino de regreso a la ubicación de la cueva. Algunos lo acusaron de haber mentido sobre lo que había visto, llamándolo un fraude y un embustero. Sin embargo, en el video, Kenny se muestra visiblemente alterado al no poder localizar lo que había encontrado fácilmente durante su visita anterior. Su experiencia en caminatas y navegación significaba que no debería haber tenido problemas para encontrarla de nuevo si realmente lo deseaba. Es comprensible por qué algunas personas pudieron pensar que eso lo hacía parecer un mentiroso, pero Kenny insistía en que era como si su mente le estuviera jugando una mala pasada, y refutó a quienes lo acusaban de haber inventado la historia para salvar las apariencias. Kenny prometió regresar al desierto una tercera vez para demostrar que no estaba simplemente mintiendo. Esto pareció satisfacer a los escépticos y tranquilizar a sus seguidores habituales, excepto a uno. «No vuelvas allí. Si encuentras la entrada a esa cueva, no entres, no saldrás», decía el comentario de un usuario llamado Red One en el video publicado. Otros comentaristas le preguntaron exactamente qué quería decir con esa advertencia tan fuerte, y le instaron a compartir lo que sabía sobre la cueva que lo había llevado a dejar tal advertencia. Sin embargo, el usuario nunca respondió. A pesar de la advertencia, Kenny no se dejó intimidar. Estaba decidido a probar que no era un mentiroso, decidido a demostrar que sus habilidades de navegación y senderismo no estaban decayendo. En algún momento publicó un comentario informando a sus seguidores que haría un tercer viaje al desierto de Mojave, una de las regiones más calientes y secas del planeta, con el fin de finalmente localizar la cueva y explorarla. Les dijo que aunque no llevaría su cámara de video para tener mayor movilidad, haría un registro detallado de la ubicación de la cueva para que él y sus suscriptores pudieran encontrar fácilmente la cueva en forma de M por sí mismos y emitir sus propios juicios. Los espectadores esperaron ansiosos su regreso, emocionados ante la posibilidad de obtener más información sobre un lugar que bien podría estar relacionado con el Área 51, o al menos tener algún tipo de conexión con fenómenos extraterrestres o paranormales. Dado que Kenny haría un viaje de una noche, sabían que tendrían que esperar hasta el día siguiente para un nuevo post de su explorador del desierto favorito. Pero el día llegó y no se publicó nada. Luego pasó otro día, y aún no había novedades en el canal de YouTube de Kenny sobre la cueva en forma de M. Finalmente, algunos de sus seguidores, preocupados, alertaron a las autoridades locales de que Kenny podría estar en peligro. Tras el período obligatorio de 72 horas, Kenny Beach fue oficialmente declarado como persona desaparecida, y la búsqueda comenzó el 22 de noviembre de 2014. Los voluntarios de búsqueda y rescate encontraron el teléfono celular de Kenny tirado en la tierra, cerca de la entrada de una mina abandonada. Esta era la misma mina que había aparecido durante el video titulado M Cave Hike, el segundo viaje de Kenny al desierto, en el que filmó su incapacidad para localizar la entrada de la cueva, para su propia confusión y ansiedad. Los voluntarios de búsqueda y rescate exploraron superficialmente el fondo del pozo, pero no encontraron ni a Kenny ni su cuerpo. Además, no había ningún otro rastro que indicara que Kenny hubiera seguido caminando en otra dirección. Para los voluntarios parecía como si simplemente hubiera desaparecido, arrancado de la faz de la tierra por alguna fuerza desconocida e invisible. Se llamaron equipos de rescate adicionales de áreas circundantes, y siguiendo los consejos de la novia de Kenny, quien a veces había sido su compañera de senderismo, encontraron su camioneta en su lugar habitual de estacionamiento. Pero nuevamente,
No había señales de Kenny ni en las cercanías de la mina abandonada, ni en ningún sendero cercano. Las pistas se enfriaron. La repentina desaparición de Kenny alimentó todo tipo de teorías de conspiración que especulaban sobre su destino. Algunos insistieron en que Kenny había caído en el pozo de la mina, a pesar de que los equipos de búsqueda y rescate aseguraron que no había ningún cadáver allí. Otros afirmaban que Kenny había encontrado la entrada oculta al Área 51 o que había descubierto algún tipo de secreto militar, lo que llevó a su detención por parte del gobierno estadounidense. Incluso surgieron teorías más descabelladas, que decían que la cueva en forma de M era algún tipo de estructura extraterrestre, y que Kenny había sido abducido o asesinado por visitantes de otros mundos. Lo más probable es que Kenny simplemente haya sido víctima de los elementos. Quizás fue demasiado lejos en su búsqueda de la verdad, y murió de deshidratación o insolación. Pero si ese fuera el caso, no hay duda de que su cuerpo habría sido encontrado y recuperado por los equipos de búsqueda y rescate, quienes en un momento usaron un helicóptero para rastrear el área en busca de cualquier señal de él. Sin embargo, un comentario de la novia de Kenny, meses después de su desaparición, podría arrojar algo más de luz sobre lo que le sucedió. Ella mencionó que su novio había estado luchando contra la depresión durante muchos años, y que bien podría haber ido al desierto una última vez para terminar con su vida. Al menos, esa es la única explicación lógica que podía imaginar. Sin embargo, aunque confiamos en ella para obtener una idea de su personalidad, vuelve a surgir nuestra duda anterior. Si eso fuera cierto, seguramente alguien en algún lugar habría encontrado su cuerpo. Puede que nunca sepamos la verdad sobre el destino de Kenny Beach, pero si podemos aprender algo de su desaparición, es que sería extremadamente imprudente intentar buscar esa cueva en forma de M. Los servicios de transmisión por Internet como Twitch han tenido un ascenso astronómico en los últimos años. Millones y millones de espectadores sintonizan una variedad de transmisiones en vivo todos los días, que abarcan desde videojuegos y cocina hasta lecturas de historias espeluznantes y bromas prácticas. Podrías perdonar a alguien por pensar que tales cosas son relativamente nuevas, pero ya en el año 2008, había personas transmitiendo en vivo los detalles íntimos de sus vidas a través de cámaras web. Y quizás las más inquietantes y fascinantes de estas transmisiones en vivo giraban en torno a una mujer conocida por muchos, simplemente como Chip Chan, en el caótico foro de Internet 4chan. Todo comenzó en un hilo de cámaras web, donde los usuarios exploraban varias cámaras web de código abierto y compartían los hallazgos más interesantes con sus compañeros. En algún momento durante 2008, un usuario compartió una transmisión en vivo que mostraba a una mujer acostada en una posición extremadamente incómoda. Los espectadores especularon rápidamente que estaba muerta, pensando incluso en la idea de alertar a las autoridades, ya que parecía que se estaba transmitiendo en vivo el cadáver de una persona a todo el mundo. Para sorpresa de los que observaban, la mujer aparentemente se levantó, y de hecho, había estado durmiendo en esa extraña posición incómoda en el suelo de su apartamento durante un largo periodo de tiempo. Este fue uno de los primeros detalles que los espectadores notaron sobre esta misteriosa mujer asiática, que dormía de maneras anormales, a menudo en el suelo sin colchón o incluso sentada en su silla frente al ordenador, y lo hacía en momentos aparentemente aleatorios del día, a menudo durante más de 12 horas seguidas. Los usuarios habituales del hilo de cámaras web en 4chan rápidamente se sintieron fascinados con ella. Un usuario investigó lo suficiente para encontrar un blog en WordPress que descubrió que era escrito por la misma mujer que aparecía en la cámara web, coincidiendo ciertos detalles de su vida, como la apariencia de su apartamento, sus hábitos de sueño y otros detalles similares. Esto, a su vez, los llevó a varios otros blogs, aparentemente escritos por la misma mujer, en los que se detallaban pensamientos increíblemente oscuros que ella parecía albergar. La mujer afirmaba que le habían implantado un tipo de arma secreta de control mental, que había sido insertada en su cuerpo en el cartílago, solo a 3 centímetros de distancia de su hueso del tobillo izquierdo. También afirmaba que le habían implantado otro microchip debajo de la ceja izquierda. Esto es lo que llevó a los usuarios de 4chan a bautizarla con el nombre con el que hoy es conocida, Chip Chan. Pronto surgieron detalles aún más perturbadores. Chip Chan
afirmaba que estaba siendo retenida como rehén por un oficial de policía corrupto, conocido solo por el código P. En un intento de probarlo, utilizaba varios sitios de transmisión para transmitir en vivo desde su apartamento todos los días, algo que ha estado haciendo durante más de una década. Para ello, usaba una multitud de cámaras web colocadas por todo su apartamento, el cual está lleno de carteles escritos a mano en coreano. Son cámaras web de las que ella claramente es consciente, ya que se la ha visto moverlas o ajustarlas de vez en cuando. Las transmisiones están acompañadas por un clip de audio en el que, con su propia voz, informa al espectador sobre P, el arma de control mental y su situación. Muchos de los carteles escritos a mano también informan al espectador sobre su situación aterradora y única, lo que nos lleva a concluir que fue ella misma quien las configuró y que es poco probable que sean un método por el cual el misterioso P esté vigilando a Chip Chan exclusivamente. Afirmaba que esta misteriosa figura de P también usaba el microchip para mantenerla confinada en su apartamento, ya que el microchip le daba la capacidad de dejarla inconsciente en cualquier momento. También les dijo a los espectadores que el microchip, al que ella llamaba específicamente Berry Chip, permitía a las autoridades activar ciertos patrones de pensamiento en su cerebro, así como la capacidad de ver a través de sus ojos, como a menudo declaraba horrorizada. Chip Chan ha dejado claro que no intenta contactar a la policía y no tiene intención de hacerlo por temor a que el oficial de policía corrupto P lo descubra y la mate. También ha expresado que necesita que los espectadores de su transmisión en vivo la ayuden a lidiar con P al difundir su caso y contactar a un hombre llamado Park Sang-min, quien aparentemente es el director de la compañía Samsung Card, la empresa de tarjetas de crédito más grande de Corea del Sur. Chip Chan tiene una apariencia descuidada y su apartamento está extremadamente desordenado. Además, parece estar en muy mal estado de salud y es evidente por su estilo de vida extremadamente sedentario que su salud está sufriendo. A eso se suma el hecho de que tiene brotes de erupciones cutáneas y aparece frecuentemente en la cámara web con heridas de origen desconocido, de las que también sube fotos y videos regularmente. Ella afirma no tener idea de dónde provienen estas heridas, pero sugiere que están relacionadas con los dispositivos de control mental implantados en su cuerpo. Dado que es evidente que ha estado viviendo de esta manera inusualmente preocupante desde al menos 1999, los espectadores a menudo han expresado su preocupación por su salud mental y su bienestar general. Se sabe que ha respondido a los espectadores a través de correos electrónicos y comentarios en sus blogs, pero se niega a comunicarse mediante las funciones de chat de sus transmisiones. En cada correspondencia, Chip Chan deja claro que no hay nada malo en ella, y que el oscuro oficial de policía corrupto, P, es completamente culpable de su situación. Investigaciones adicionales han revelado que el nombre real de Chip Chan es, de hecho, Park Jong, y que es residente de Seúl, Corea del Sur. Los investigadores se sintieron desconcertados por el hecho de que Chip Chan pueda simplemente navegar por la web, transmitir en vivo y dormir todo el día sin una fuente de ingresos obvia, pero un corresponsal afirmó haber comunicado con ella y preguntado por su situación financiera. Ella les dijo que no tenía trabajo y que obviamente no podía solicitar ni mantener uno debido a su situación. Sin embargo, también les dijo que era financieramente independiente, gracias a una gran herencia que le dejaron sus padres cuando murieron. Han surgido varias teorías en Internet, especulando por qué Chip Chan está involucrada en un comportamiento tan extraño y perturbador, pero la teoría más comúnmente aceptada es que Chip Chan sufre de una variedad de enfermedades mentales. Muchos han señalado que su comportamiento muestra muchos síntomas de paranoia y esquizofrenia paranoide. Estos incluyen sus delirios paranoicos de que casi todos actúan de maneras diseñadas para causarle sufrimiento. También está el hecho de que se ha distanciado cada vez más de su familia y amigos, alejándolos con acusaciones de que forman parte de la red de informantes de P, un rasgo común de la esquizofrenia paranoide. El deterioro de la salud de Chip Chan también es un síntoma común de los delirios paranoicos, ya que su estado mental parece haber llegado a un punto en el que evita cualquier tipo de aseo personal o autocuidado. Sin embargo, hay críticas a esta teoría, dado que, en general, las personas con esquizofrenia paranoide no disfrutan de ser observadas en lo más mínimo,
y a menudo se esconden o se aíslan para aliviar su sufrimiento. Por lo tanto, sería muy inusual que una persona con tal enfermedad mental instalara cámaras web por todo su espacio vital o decidiera transmitir su vida de una manera tan detallada y constante. También se ha sugerido que Chip Chan sufre de narcolepsia, y que esto explicaría sus extraños patrones de sueño y las posiciones inusuales en las que duerme. Por ejemplo, se ha sabido que Chip Chan se duerme acostada sobre su espalda con los pies elevados en una silla de oficina cercana, lo que dificultaría la circulación en sus pies y probablemente la despertaría debido al doloroso hormigueo. Sin embargo, ella sigue durmiendo durante más de 12 horas seguidas. Chip Chan también se queja de que no sueña, lo que también es un síntoma de la narcolepsia, ya que la condición interfiere con el ciclo REM necesario para que ocurran los sueños. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada por expertos, que señalan rápidamente que las personas que sufren de narcolepsia solo tienden a quedarse dormidas por breves periodos de tiempo, generalmente solo minutos, mientras que Chip Chan puede dormir durante periodos inusualmente largos. A día de hoy, aún no está claro por qué Chip Chan hace lo que hace, y debido a su negativa a buscar ayuda práctica y tangible, es posible que nunca sepamos qué está pasando realmente en su cabeza. Pero hay algo que está claro. Ella tiene una creencia apasionada en su propio maltrato a manos de figuras de autoridad, hasta el punto de permitir que su salud y bienestar se deterioren a niveles peligrosos. Es completamente posible que en algún momento pronto, un usuario sintonice la transmisión en vivo de Chip Chan y la vea acostada en una de esas posiciones inusuales que la caracterizan. Asumirán que está durmiendo, como muchos ya se han acostumbrado a creer, cuando en realidad haya fallecido. Y la verdad sobre su existencia puede seguir siendo un misterio para siempre. El Internet es la herramienta informativa más poderosa que el mundo haya conocido, aunque haya un torrente casi interminable de desinformación que se sube y se comparte a diario. La World Wide Web se ha convertido en una base de datos de conocimiento y sabiduría tan vasta que dejaría a los bibliotecarios de Alejandría asombrados. Sin embargo, tanto como puede ser iluminadora, la Internet también puede ser desconcertante y misteriosa, y en los rincones más oscuros en línea, existen enigmas que pueden ser tan aterradores como confusos. Esta es la historia de uno de esos misterios. Esta es la historia de Cicada 3301. En una fresca tarde de enero de 2012, un analista informático sueco de 34 años llamado Joel Eriksson estaba inmerso en un pasatiempo en línea familiar para muchos de nosotros: la procrastinación. Había tenido un largo y agotador día de trabajo, forzando sus ojos mientras revisaba líneas y líneas de código, y buscaba algo un poco más irrelevante, algo divertido y ligero. En su lugar, encontró algo que lo llevaría por una madriguera de proporciones épicas. Joel estaba navegando por los foros de 4chan cuando se topó con un mensaje de un usuario anónimo. Estaba escrito con un tipo de letra blanca sobre un fondo negro, acompañado por la imagen de un insecto alado. El mensaje decía lo siguiente: Hola. Estamos buscando personas altamente inteligentes. Para encontrarlas hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te guiará por el camino para encontrarnos. Esperamos conocer a los pocos que lleguen hasta el final. Buena suerte. 3301. El número 3301 fue el único identificador que dejó el usuario. No había nombre, ubicación u organización que diera a Joel una idea de quién había publicado el mensaje o si era legítimo en lo absoluto. Pero aún así, el interés de Joel se despertó al instante. Según su propia confesión, era un nerd de la seguridad informática y un criptógrafo habilidoso por derecho propio. Sabía lo suficiente para reconocer que esto era un ejemplo clásico de lo que se conoce como esteganografía digital, el cuidadoso ocultamiento de información furtiva dentro de un archivo digital. La esteganografía digital se asocia más comúnmente con archivos de imagen, como JPEGs u otras imágenes pixeladas. Por ejemplo, con este tipo de imágenes, es posible cambiar el color de cada 50º o 100º píxel para recuperar o detectar una imagen completamente diferente de lo que se considera ruido de fondo aleatorio. Esta es una técnica más comúnmente utilizada por organizaciones con fines considerablemente más nefastos,
como aquellas que trafican con imágenes ilegales o el terrorismo, como en 2002, cuando los funcionarios de inteligencia sugirieron que los agentes de Al-Qaeda habían planeado los devastadores ataques del 11 de septiembre a través del sitio de subastas eBay, utilizando mensajes cifrados que estaban ocultos en fotografías adicionales. Aunque ya era tarde por la noche, y Joel Erickson estaba exhausto después de un largo día de trabajo, se tomó el tiempo para intentar descifrar los mensajes del misterioso usuario conocido únicamente como 3301. Sin embargo, después de solo 10 minutos de trabajar con algunas de las técnicas de descifrado más básicas que conocía, Joel aparentemente hizo un progreso. Encontró una vaga referencia a Tiberio Claudio César junto con una línea de letras aparentemente sin sentido. Joel reconoció esto por lo que era: un cifrado César, un método de encriptación utilizado una vez por el propio Julio César en parte de su correspondencia personal. Una técnica relativamente simple pero antigua. Reemplaza caracteres por una letra que está a una cierta cantidad de posiciones hacia adelante en el alfabeto. Dado que Claudio fue el cuarto emperador del Imperio Romano, la referencia sugería que el número 4 podía ser crucial para resolver el enigma. Teniendo esto en mente, no le tomó mucho más tiempo antes de que Joel encontrara una dirección web oculta entre el código de la imagen. Con una sensación de satisfacción, Joel hizo clic en el enlace, pero la dirección web solo lo llevó a una imagen de un pato, junto con un mensaje burlón que decía: «Ups, solo señuelos por aquí. Parece que no puedes adivinar cómo sacar el mensaje». Pero Joel no se desanimó. A menudo encontraba que si un acertijo parecía demasiado rutinario o fácil de resolver, perdía interés rápidamente. Sin embargo, parecía que este problema en particular era mucho más desafiante de lo que había creído al principio. Joel ahora estaba enganchado, y aunque no lo sabía en ese momento, estaba embarcándose en uno de los acertijos más perdurables de Internet, una búsqueda del tesoro en línea que llevó a miles de criptógrafos competidores a través del ciberespacio, a varios lugares del mundo real, y a áreas previamente inexploradas de la llamada web oscura. En la actualidad, la búsqueda de la verdad detrás de Cicada 3301 ha requerido un conocimiento íntimo de lo oculto, la teoría avanzada de números, la literatura cyberpunk, la numerología maya e incluso la música clásica. El acertijo épico también incluyó una extraña canción de guitarra sin melodía, unas pocas líneas de un poema y, lo más intrigante, una enigmática mujer conocida como Wind, quien podría o no existir en la vida real. También hubo una pista aparente dejada en un poste de luz en las islas Hawái, que dio a aquellos que deseaban descifrar el enigma una pista crucial sobre el origen de los creadores. Hay muchas variables, pero solo una certeza: que nadie realmente sabe de qué se trata Cicada 3301 o quién está detrás de todo. Varias teorías hablan de una sociedad secreta que usaba el acertijo para buscar nuevos miembros, pero es igual de probable que sea un desafío presentado por algún cuerpo cuasi militar o una agencia de inteligencia gubernamental como la CIA o el MI5 británico. Para muchos, el acertijo de Cicada fue simplemente una especie de entretenimiento cerebral misterioso, nada más que una especie de sudoku para los más curiosos intelectualmente. Pero para otros buscadores, Cicada se ha convertido en una peligrosa obsesión. Más de 8 años después de haber descubierto el acertijo, Joel Erickson sigue tratando de discernir exactamente qué significa todo. Aunque hay una cosa que le queda clara: es una batalla de mentes, un desafío tan atractivo que le resulta imposible resistir. Vamos a retroceder por un momento a la noche del 5 de enero de 2012, la noche en que Joel leyó el mensaje señuelo que presentaba la imagen del pato. Interpretando la burla del pato como una pista en sí misma, Erickson comenzó a ejecutar la imagen a través de un programa de desencriptación conocido como Outguess. Fue entonces cuando hizo otro descubrimiento: un mensaje adicional oculto, vinculando a otro hilo en el popular sitio de redes sociales Reddit. Fue allí donde se publicaban líneas cifradas de una novela cada pocas horas, pero Joel también encontró una serie de símbolos inusuales, cada uno compuesto por varias líneas y puntos. Los copió y los pegó en el motor de búsqueda de Google, y los resultados mostraron que en realidad eran números mayas que componían otro cifrado. Hasta ese punto, ninguno de los acertijos había requerido verdaderos conocimientos avanzados de desencriptación, lo que le dio a Joel la idea de que esto no era más que el trabajo de un solo bromista anónimo,
jugando una elaborada broma a las comunidades en línea que frecuentaba. Pero los números mayas lo cambiaron todo para él, y lo llevaron a creer que la verdad detrás de Cicada era mucho más profunda y sombría de lo que había pensado en un principio. Los acertijos comenzaron a mutar en varias direcciones diferentes, incluyendo caracteres hexadecimales, ingeniería inversa y números primos. Imágenes de la cigarra alada, reminiscentes de la mariposa de la muerte en la novela El silencio de los corderos de Thomas Harris, se habían convertido en un tema común. Joel creía que no podía haber coincidencia, y comenzó a investigar por su cuenta la biología del insecto. Pronto descubrió que las cigarras solo emergen después de un número particular de años, ya sea 13 o 17, para evitar sincronizarse con los ciclos de vida de sus depredadores naturales. Familiarizado con las matemáticas avanzadas, Joel reconoció instantáneamente la importancia de esto. Eran números primos. Todo comenzaba a encajar. Joel se dedicó a investigar las otras referencias crípticas publicadas en Reddit, descubriendo que algunas de las citas literarias provenían de un poema sobre el rey Arturo tomado de los Mabinogion, una colección de manuscritos galeses medievales precristianos, así como un poema del escritor cyberpunk William Gibson llamado Agrippa, A Book of the Dead, escrito en 1992. El poema era infame porque solo se había publicado en una serie de disquetes de 3,5 pulgadas programados para borrarse, después de ser leídos una sola vez. A medida que la noticia de Cicada 3301 se extendió en línea, miles de detectives aficionados se unieron a la búsqueda de pistas, un verdadero ejército de usuarios de los foros de 4chan, donde se cree que apareció el primer mensaje de Cicada, unieron su inteligencia colectiva en un intento por descifrar el acertijo. Y gracias a sus enormes esfuerzos, se descubrió un nuevo mensaje. Después de estudiar las referencias tomadas de los Mabinogion, encontraron una pista que decía: llámenos al número de teléfono 214-3909-608. Para cuando el número de teléfono se publicó en línea, Joel Erickson se había obsesionado tanto con el acertijo de Cicada, que en realidad se había tomado un tiempo libre en su trabajo para trabajar en el enigma a tiempo completo. En la actualidad el número está desconectado, pero sabemos que la línea estaba basada en el estado de Texas, y que aquellos que llamaron fueron recibidos por un mensaje en una contestadora automática, en la que una voz robótica les dijo a los buscadores que encontraran los números primos ocultos en la imagen original de Cicada. Lo hicieron, y al multiplicarlos juntos, encontraron un nuevo número primo, y un nuevo sitio web, 845-145-127.com. Un reloj de cuenta regresiva y una enorme imagen de una cigarra alada confirmaron que estaban en el camino correcto. Joel encontró el alcance y la escala del acertijo simplemente asombrosos, pero increíblemente el acertijo estaba a punto de volverse aún más emocionante para quienes intentaban resolverlo. Al mediodía, hora estándar del este, el 9 de enero de 2012, el reloj de cuenta regresiva y el misterioso sitio web llegaron a cero. Fue entonces cuando se revelaron 14 coordenadas GPS de todo el mundo. Estas hacían referencia a lugares del mundo real en Polonia, Francia, Corea del Sur, así como varios lugares en los Estados Unidos. Sentado en su dormitorio sueco, Erickson analizaba los datos esperando pacientemente a que los buscadores alrededor del mundo investigaran las coordenadas en sus respectivos países. Lentamente pero con seguridad, llegaron informes de lo que habían encontrado en cada ubicación. Había habido un esfuerzo coordinado en todo el mundo para colocar carteles en postes de luz y paredes. Ahora era ciegamente obvio que el fenómeno de Cicada no era simplemente el trabajo de un individuo ingenioso y determinado. Había una red de personas detrás de esto, operando desde las sombras. Cada cartel llevaba la misma imagen de la cigarra que se había encontrado en los sitios web, junto con un código QR. Estos son esos pequeños códigos de 265 barras en blanco y negro que las cámaras de los teléfonos inteligentes pueden escanear, llevando al usuario a un sitio web específico o a una aplicación descargable. Joel Erickson encontró el descubrimiento absolutamente emocionante. Sus sospechas de algún tipo de organización subterránea se confirmaban repentinamente por personas de todo el mundo. Pero quiénes eran exactamente estas personas o para quién trabajaban seguía siendo desconcertantemente claro. Desde que apareció por primera vez la primera imagen de Cicada 3301,
Abundan las teorías sobre quién es el responsable. Muchos creen que Cicada bien podría no ser más que una elaborada campaña publicitaria, un inusual juego de realidad alternativa intrincado diseñado por alguna multinacional, cuyo objetivo final era promover algún nuevo producto. Y había precedentes para esto. En 2004, durante el esfuerzo promocional del videojuego Halo 2, Microsoft coordinó lo que se conoció como la campaña I Love Bees. Usaron teléfonos públicos en todo el mundo para transmitir varios episodios de un drama radial, autoproducido en el estilo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. La campaña fue bien publicitada y ayudó a vender millones de unidades para la compañía, por lo que es comprensible que los cínicos entre la multitud de Cicada eligieran creer que la madriguera llegaría a un callejón comercial sin salida. Sin embargo, había ciertos detalles que diferenciaban el acertijo de Cicada de la típica campaña de publicidad encubierta. Por ejemplo, quedó claro que algunos de los responsables del propio acertijo estaban trabajando activamente para frustrar los esfuerzos de quienes participaban. ¿Recuerdas a la mujer conocida como Wind mencionada anteriormente? Afirmaba ser una criptógrafa de Michigan que estaba participando activamente en la resolución del acertijo de Cicada, pero con el tiempo, muchos notaron que aparentemente estaba difundiendo desinformación en un aparente esfuerzo por desviar a las personas del camino correcto. Otro detalle es considerablemente más aterrador. Un aviso fue publicado por un usuario anónimo en el sitio web Pastebin, quien afirmaba ser un miembro ejecutor y oficial militar que había sido reclutado para la organización por uno de sus oficiales superiores. El aviso afirmaba que el movimiento de Cicada, que se presentaba como una organización científica progresista, era en realidad una cabala de adoradores satánicos que practicaban rituales mágicos malévolos para asegurar vastos poderes personales y riqueza. Las filas incluían poderosos políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y destacados académicos, que deseaban manipular el curso de la historia a su propia visión perversa. Sin embargo, también hubo rumores persistentes de que Cicada era un esfuerzo de reclutamiento por parte de la CIA, el MI6 o la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como parte de una búsqueda de talentosos descifradores de códigos. Y nuevamente, habría un precedente bien documentado para esto. En 2010, el Comando Cibernético de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la principal fuerza de defensa de los estadounidenses en el ámbito de la piratería informática, incrustó en secreto un código hexadecimal complejo en su nuevo logotipo. El jefe del Comando Cibernético, el teniente general Keith Alexander, desafió entonces a la comunidad de descifradores de códigos del mundo a descifrarlo, pero solo tomó 3 horas para que Internet descifrara el código, lo cual fue un gran bochorno para la organización. Y en septiembre de 2013, el GCHQ de Gran Bretaña lanzó el programa Can You Find It?, que consistía en una serie de códigos crípticos diseñados para encontrar a la próxima generación de criptógrafos británicos de primer nivel. Jane Jones, jefa de recursos humanos del GCHQ, declaró que a pesar de que la campaña estaba diseñada para captar la imaginación de las personas más jóvenes, también era una prueba seria cuyos recompensas serían empleos bien remunerados, que eran vitales para proteger los intereses de seguridad nacional del Reino Unido. Este tipo de campaña viral ha sido un método de reclutamiento probado y utilizado durante muchos años. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ultrasecreta Escuela de Códigos y Cifrado del gobierno británico utilizaba crucigramas impresos en el periódico Daily Telegraph para identificar a posibles candidatos que pudieran descifrar la máquina Enigma nazi. Sin embargo, muchos criptógrafos profesionales eran escépticos de las teorías de que la CIA o la NSA fueran responsables del acertijo de Cicada. Ambas organizaciones son extremadamente cuidadosas con la seguridad, y los expertos creen que, dado que el acertijo se originó en lo que es esencialmente un foro de Internet anárquico, era altamente improbable que la CIA y sus semejantes quisieran atraer a aquellos con un respeto disminuido por la autoridad, y mucho menos reclutarlos. Pero eso nos deja con la posibilidad de que ciertas organizaciones privadas, multinacionales y similares, estuvieran detrás de la campaña para reclutar a aquellos con talento para lo que se conoce como hacking de sombrero negro. La proliferación de dispositivos inalámbricos, teléfonos móviles, sitios web de comercio electrónico como Amazon, y las máquinas con chip y PIN, significa que la demanda de criptólogos nunca ha sido mayor.
Pero queda un grupo más que aún no hemos mencionado, que ciertamente tendría la necesidad de ir a pescar a hackers y descifradores de códigos talentosos. El grupo de hackers conocido como Anonymous. Vale la pena mencionar que las coordenadas previamente mencionadas, publicadas por el sitio web de la cuenta regresiva de Cicada, eran todos lugares que son hogar de algunos de los hackers y expertos en ciberseguridad más talentosos del mundo. Cuando los códigos QR dejados en los postes de luz fueron descifrados, un mensaje oculto dirigió a las personas hacia una dirección Tor. Tor, abreviatura de The Onion Router, es una red de enrutamiento oscura que permite el acceso anónimo a la llamada web oscura, una enorme sección sombría de Internet que no puede ser accedida por los motores de búsqueda comunes como Google o Bing. Se cree que la web oscura es 5000 veces más grande que la Internet normal. Es en estos recovecos donde encontrarás redes de tráfico humano, mercados de drogas en el mercado negro y redes de piratería informática. Es aquí donde la madriguera de Cicada llegó a un callejón sin salida. Parece que esta página particular de la web oscura estaba codificada para permitir el acceso solo a un número limitado de visitantes, ya que después de un tiempo se cerró, reemplazada por el siguiente mensaje: queremos a los mejores, no a los seguidores. Aquellos que accedieron al sitio web primero recibieron correos electrónicos personales que aparentemente pedían su completa discreción al participar en pruebas privadas de descifrado de códigos. Esto nunca ha sido completamente confirmado, pero lo que sabemos con certeza es que unas pocas semanas después apareció un nuevo mensaje de Cicada en Reddit que decía lo siguiente: hola, ahora hemos encontrado a las personas que buscábamos, por lo tanto nuestro viaje de un mes termina por ahora. Para la decepción de miles de buscadores fascinados, el viaje había terminado, y toda esperanza de descubrir la verdad se había perdido. Sin embargo, el 4 de enero de 2013, casi un año exacto después de que se publicara la imagen original del acertijo en 4chan, apareció una nueva imagen. Un nuevo mensaje, en el mismo texto blanco, decía: hola de nuevo. Nuestra búsqueda de personas inteligentes ahora continúa. Un estudio minucioso de la imagen revelaría otro poema, esta vez del libro Liberal Vel Legis, una doctrina religiosa escrita por el infame ocultista y mago Aleister Crowley. Esto llevó a un archivo descargable que contenía miles de números primos junto con un archivo MP3, una canción llamada The Instar Emergence, de un artista conocido solo como 3301, que comienza con el sonido de cigarras chirriando. Un análisis detallado de la canción llevó a los buscadores a una cuenta de Twitter con un nombre extraño que emitía números aleatorios que, a su vez, producían una gematria, una antigua tabla de códigos hebrea, pero esta vez basada en runas anglosajonas. Esto llevó a los resolutores de vuelta a la web oscura, donde encontraron 7 nuevas ubicaciones físicas desde Texas hasta Japón y Rusia, con más códigos QR impresos en carteles con imágenes de insectos. El ciclo había comenzado de nuevo, pero aún estamos lejos de conocer la fuente o el propósito fundamental de Cicada 3301. Pero ahí radica el alcance y la escala aterradores del misterio. Es casi imposible saber quién está detrás de esto, y aún más difícil discernir por qué. Ya sea que sea obra de una organización cultista y sombría, o algo menos siniestro, tal vez nunca lo sepamos. Pero es inquietante darse cuenta de que hay cortinas oscuras por ahí, que la mayoría de nosotros nunca podrá mirar detrás, con figuras trabajando en sótanos oscuros y en rascacielos, en un misterio que quizás nunca se resuelva. En junio de 2015, el blog tecnológico sueco GadgetZT.com recibió un paquete en las oficinas de su empresa. No tenía remitente y venía de la ciudad de Varsovia, en Polonia, dirigido solo a Johnny K., refiriéndose a John Eric Chronicle, el editor fundador de la empresa. Dentro había un solo DVD etiquetado con una larga secuencia de letras y números aparentemente sin sentido. Un empleado de la empresa creyó que se trataba de algún tipo de clave de producto para un juego o software que el remitente quería que revisaran. Pero cuando insertaron el DVD en la computadora, solo encontraron un archivo de video. Esperando que fuera algún tipo de malware disfrazado, el empleado realizó un escaneo antivirus rápido para asegurarse de que fuera seguro acceder al archivo. Al descubrir que estaba limpio, abrieron el archivo y comenzaron a verlo. Lo que vieron les provocó escalofríos. El video en blanco y negro no duraba más de 2 minutos.
Al principio, solo mostraba una figura sombría de pie frente a dos ventanas abiertas en las paredes derrumbadas de un edificio abandonado. Un oscuro y espeluznante bosque era visible a través de un agujero en una de las paredes detrás de él. Árboles esqueléticos y retorcidos componían un fondo profundamente inquietante. De repente, la figura salió de las sombras, y una luz tenue reveló a una persona vestida con un disfraz de médico de la peste del siglo XIV, del tipo con una máscara con gafas y una pieza para la boca, que asemeja el pico de un pájaro, junto con una larga capa oscura de manga larga con capucha. El video estaba acompañado por ruidos fuertes y perturbadores mientras el médico de la peste levantaba una mano, con una luz parpadeante, que brillaba desde su palma enguantada en negro. Entonces, tan abruptamente como comenzó, terminó de repente, sin créditos ni afirmaciones de autoría. Todos los que vieron el video lo encontraron tan inquietante como fascinante, pero un empleado de la empresa que lo vio comenzó a notar una serie de códigos y letras ocultos en el video. Después de un breve intento de encontrar el significado detrás de un video tan misterioso, se dio por vencido y en su lugar recurrió a Internet. Publicó el video en su blog junto con imágenes del sobre en el que llegó el disco, así como del propio disco. Pronto un usuario de Reddit que vio la publicación en el blog del empleado encontró otros mensajes codificados ocultos en el video, y una codificación encriptada en el menú del DVD, que se descubrió decía 11BX1371, lo cual ha sido universalmente utilizado desde entonces como el título del video. Otros que analizaron el video desaceleraron la pista de audio aislada y descubrieron que podían oír algo que sonaba como una voz diciendo, «Me encantaría matarte», repetido una y otra vez. Un usuario adicional de Reddit trabajó en la creación de un espectrograma del sonido. Un espectrograma es una representación visual del espectro de frecuencias de la señal a medida que varía con el tiempo. Pronto descubrió una variedad de mensajes de texto e imágenes ocultos en las ondas sonoras. Estos incluían un mensaje en texto plano que decía, «Ya estás muerto», pero muchos otros estaban encriptados y carecía de las habilidades en criptología para descifrarlos. Sin embargo, pudo acceder a algunas de las imágenes ocultas en la pista de audio. Estas imágenes eran increíblemente perturbadoras. Una mostraba a una mujer atada a un árbol siendo torturada y mutilada por una figura indiscernible, que llevaba una máscara oscura. Otra imagen mostraba una toma de la película de terror de 2010 llamada The Bunny Game, en la que una mujer drogadicta apodada Bunny propone un trato a un camionero, quien la secuestra y la somete a torturas extremas, infligiendo formas brutales, humillantes y extremas de abuso físico. Otras imágenes incluían tomas de una película alemana llamada Slasher, una película sobre una pareja de picnic asesinada en un bosque por un hombre desfigurado, así como una imagen de una de las víctimas femeninas del estrangulador de Boston. Esto generó preocupaciones iniciales de que quien había hecho el video podría ser un asesino en serie, y que este era su modo de dejar una especie de rastro de migas de pan que podría llevar a su eventual captura. Esto se evidenciaba por el hecho de que un mensaje cerca del final del video, compuesto por un triángulo y un cuadrado, decía ad pugnam hominem, un texto en latín que traducido significa atacar o apuntar al hombre. Otra serie de mensajes en texto plano llevó a teorías aún más inquietantes sobre el origen y propósito del video. Uno decía, el águila infectada esparcirá su enfermedad, nosotros somos el antivirus, protegeremos el cuerpo del mundo, junto con otro que decía, lanza una flecha al corazón del águila. Otra secuencia de 20 pares de caracteres de 2 dígitos resultó ser la latitud y longitud de la Casa Blanca, el asiento del poder estadounidense en Washington, D.C. Esto fue acompañado por un código Morse que, al ser descifrado, decía, «Lee los labios como el 10». Un criptógrafo extremadamente perturbado notó que esto podría ser posiblemente un anagrama destinado a las palabras «matar al presidente». El mismo usuario informó que una cifra en el video podía descifrarse para revelar el mensaje. «Párate y lucha con nosotros. Derriba a la bestia. Mata su enfermedad o cae con el resto». También se sugirió que el año 1371 era uno en el que la peste negra asolaba Europa. Esto, junto con la imagen del médico de la peste en el video, llevó a otros decodificadores a interpretar las amenazas del video como relacionadas con el bioterrorismo.
Las primeras investigaciones pronto encontraron que John Eric Cropclear no fue la persona que hizo público el video. En mayo de 2015, una cuenta de YouTube con el nombre de usuario AETBX lo había publicado en YouTube, y era el único video que la cuenta había publicado. Había sido identificado y descrito en código binario con una secuencia de ceros y unos. A medida que otros usuarios comenzaron a comentar sobre él, AETBX regresó para preguntar por qué de repente había tanto interés en su publicación de hace 5 meses. Algunos comentaristas especularon que él mismo lo había creado, pero el usuario negó enérgicamente que fuera su creación. Sin embargo, a fines de noviembre, después de que los intensos rumores y la especulación inicial sobre el video, su creador y su propósito se calmaran, se abrió una cuenta de Twitter bajo el nombre de Parker Warner Wright. Afirmaba ser un ciudadano estadounidense que vivía en Polonia y que los videos eran parte de un proyecto artístico. Después de terminar el video en mayo de 2015, había dejado 3 copias, 2 en discos en un metro y un parque en Polonia, y la última la publicó en 4chan. Aunque la identidad del creador del video sigue siendo desconocida, se identificó la ubicación donde se filmó. Un usuario polaco de internet que seguía la historia fue al antiguo sanatorio de Otwock, cerca de Varsovia, al sur de la ciudad. Una de las habitaciones tenía el mismo tipo de bosque cercano junto con los mismos grafitis vistos en el video. Estos últimos no estaban presentes en una foto de la habitación tomada en noviembre de 2013, lo que sugiere que el video se realizó entre esa fecha y abril de 2015. Dado que Parker Wright vivía en Polonia en ese momento, lo convierte en uno de los reclamantes más probables de ser el creador del video. Pero a pesar de ser la persona más probable en haberlo publicado, Parker Wright no fue el único en Internet que afirmaba activamente lo mismo en ese momento. A lo largo de los últimos meses del año, otras personas publicaron sus propios videos en un intento por autenticarse como los verdaderos creadores del video. Por lo tanto, es francamente imposible determinar si simplemente fue un intento de continuar promoviendo su obra más amplia, mediante la afirmación fraudulenta de haber creado el video él mismo. Es posible que nunca sepamos quién publicó realmente el video conocido como 11BX1371, o cuáles fueron sus verdaderas intenciones o motivos, pero solo espero que no sigan ahí fuera planeando su ataque contra la humanidad, que, con toda probabilidad, podría manifestarse en la forma de una enfermedad infecciosa mortal. En 2002, un hombre escocés llamado Gary McKinnon vivía y trabajaba en Londres como administrador de sistemas para una gran empresa de software. Era un hombre tranquilo que sufría de varias enfermedades depresivas, incluyendo el síndrome de Asperger. Pero a pesar de esto, Gary era muy bueno en su trabajo y demostró ser un activo valioso para sus empleadores. Sin embargo, Gary McKinnon estaba ocupado trabajando en otras cosas que llevaron a un golpe en su puerta el 19 de marzo de 2002. Era la policía. Gary fue arrestado e interrogado bajo advertencia, y fue después de esta entrevista que las autoridades británicas confiscaron su computadora. Fue entrevistado nuevamente el 8 de agosto, solo que esta vez por la Unidad Nacional de Crímenes de Alta Tecnología del Reino Unido. Los cargos contra Gary McKinnon eran enormes. Se le acusaba de hackear casi 100 redes de trabajadores militares y de la NASA de los Estados Unidos durante un periodo de 13 meses entre febrero de 2001 y el momento de su arresto, utilizando una simple conexión de acceso telefónico en la casa de la tía de su novia en Londres y usando el seudónimo de hacker solo. Gary desconectó la red del Distrito Militar de Washington del Ejército de los Estados Unidos, que comprendía 2.000 computadoras, durante más de 24 horas. Sin embargo, lo que realmente desató la ira del Ejército de los Estados Unidos fue que, tras los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, McKinnon borró los registros de armas en la Estación Naval de Armas Earl en Nueva Jersey, dejando cientos de computadoras militares estadounidenses inoperables. Esto paralizó efectivamente las entregas de suministros de municiones para la flota del Atlántico de la Marina de los Estados Unidos, y se dijo que causó casi $1 millón en daños. McKinnon también fue acusado de copiar datos ultrasecretos, archivos de cuentas y contraseñas en su propia computadora en Londres. McKinnon admitió que obtuvo acceso no autorizado a los sistemas informáticos en los Estados Unidos.
pero declaró que su razón para hacerlo no era lo que las autoridades estadounidenses afirmaban. Después de una reunión en el Washington Press Club el 9 de mayo de 2001, les dijo a los periodistas presentes que su motivación para hackear los sistemas informáticos militares era encontrar y exponer pruebas de la visita extraterrestre, tecnología antigravedad y la supresión de lo que se conoce como energía libre. La teoría de la energía libre es la idea de que fuentes de energía tecnológicamente viables, libres de contaminación y sin costo, están siendo suprimidas por el gobierno, corporaciones o grupos de interés. Los dispositivos supuestamente suprimidos incluyen máquinas de movimiento perpetuo, generadores de fusión fría, generadores basados en torus, tecnología extraterrestre inversamente diseñada y otras fuentes de energía de bajo costo, cuya aplicación podría cambiar la civilización humana tal como la conocemos. McKinnon creía que el hecho de que Estados Unidos fuera tan duro con él, buscando su extradición, era prueba suficiente de que dicha tecnología existía y se mantenía en secreto para mantener a la humanidad en un estado permanente de esclavitud laboral. Si hubiera sido extraditado a los Estados Unidos y acusado, McKinnon habría enfrentado hasta 70 años de cárcel, y posiblemente podría haber sido enviado a Guantánamo Bay para cumplir una sentencia. En una entrevista televisada en el programa Click de la BBC, McKinnon declaró que creía firmemente en un grupo conocido como el Proyecto de Divulgación. Dijo en la entrevista que este grupo estaba compuesto por algunas personas extremadamente creíbles y de alto perfil que confirmaban que la tecnología OVNI había sido obtenida y utilizada por divisiones secretas del ejército de los Estados Unidos. Se refirió al incidente de Roswell de 1947, afirmando que Estados Unidos realmente había adquirido y realizado ingeniería inversa a la tecnología alienígena y la había utilizado para desarrollar tecnología antigravedad, junto con dispositivos que producen energía limpia, segura e infinita. McKinnon también afirmó que había seguido el consejo de un experto fotográfico de la NASA e investigado los bancos de datos del edificio 8 del Centro Espacial Johnson. Allí encontró pruebas de que las imágenes se limpiaban regularmente de evidencia que probaba la existencia de naves espaciales alienígenas. Había múltiples copias de algunas fotografías, algunas de las cuales mostraban naves con formas extrañas, y otras fotos idénticas en las que tales naves habían sido eliminadas de las imágenes. Dijo estar seguro de que tales naves definitivamente no eran algo que la humanidad pudiera producir, ni siquiera usando la tecnología más avanzada. Dijo haber visto extrañas naves en forma de cigarro flotando sobre el hemisferio norte. La única razón por la que no utilizó programas de captura de pantalla para grabar estas imágenes fue porque, según él, estaba tan asombrado por lo que estaba viendo que simplemente se olvidó de hacerlo. Para cuando pensó en hacerlo, su presencia invasiva en sus servidores había sido detectada y se vio obligado a cortar su conexión a los bancos de datos. En octubre de 2012, la secretaria de Estado británica, Theresa May, anunció ante el Parlamento que la extradición de McKinnon a los Estados Unidos había sido bloqueada, y dijo que el director de procesamientos públicos determinaría si McKinnon debía enfrentarse a un juicio en un tribunal británico. Luego, solo unos meses después, el entonces director de procesamientos públicos y actual líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer, anunció que McKinnon no sería procesado en el Reino Unido debido a las dificultades involucradas en llevar un caso contra él, ya que toda la evidencia relevante estaba en los Estados Unidos. Esencialmente, Gary McKinnon estaba libre de cargos, pero la pregunta sigue siendo, ¿estaba McKinnon diciendo la verdad sobre lo que había visto mientras hackeaba archivos informáticos ultrasecretos del gobierno de los Estados Unidos? ¿O todo era una cobertura para los muy reales crímenes de sus ciberataques al ejército estadounidense? Independientemente de todo, las declaraciones de McKinnon son alarmantemente específicas y detalladas, y cuando se toman en cuenta parece difícil imaginar que fueran fantasías extremas inventadas. Sin mencionar que el castigo extremadamente severo que buscaba el sistema de justicia de los Estados Unidos solo agrega peso a la idea de que definitivamente vio cosas que ellos no querían que ninguna otra alma viviente viera. Quizás nunca sepamos la verdad del asunto, y solo podemos seguir especulando sobre la conspiración más amplia que podría estar en juego. El año es 2017 y el Internet está alborotado.
ya que los primeros 4 episodios de un nuevo canal de YouTube llamado Petscop han sido subidos. Estos videos parecían mostrar imágenes del juego de un extraño y no terminado juego de PlayStation, uno llamado Petscop. El jugador y cargador original, un hombre llamado Paul, afirmó haber encontrado el juego al azar en algún lugar de su casa. Paul también afirmó que había subido sus videos en un intento por convencer a un amigo no identificado de la existencia del juego, compartiéndolo accidentalmente con una audiencia de YouTube en el proceso. Los momentos iniciales de Petscop parecían relativamente comunes. Un alegre y caprichoso videojuego de los años 90 que mostraba grandes similitudes con algo como Pokémon. Los jugadores, o en este caso solo Paul, participaban en actividades que involucraban capturar criaturas referidas como pets, mascotas. El proceso de captura de estas criaturas se llevaba a cabo a través de la resolución de simples acertijos. Estos acertijos implicaban tareas como navegar laberintos, resolver enigmas o interactuar con varios elementos del entorno para avanzar en el juego y capturar las mascotas. La atmósfera vista durante la primera fase del juego era relativamente alegre, con colores brillantes, música juguetona y objetivos aparentemente inocentes. Sin embargo, las apariencias engañan, y no todo era lo que parecía. Ya en el segundo episodio, los espectadores fueron introducidos a un concepto que alteraría dramáticamente la percepción del juego para siempre, algo llamado The New Maker Plane, el plano del nuevo creador. El New Maker Plane era una dimensión oculta y misteriosa dentro del juego que Paul encontró. Esta nueva dimensión marcó el primer alejamiento de la jugabilidad aparentemente simple y alegre, vista en el primer episodio de la serie. En esta extraña nueva área, Paul hizo un descubrimiento muy extraño. La tumba de un niño fallecido, un niño muerto llamado Mike. La presencia de la tumba del niño no solo añadió un elemento inquietante al juego, sino que también planteó preguntas sobre la naturaleza del mundo en el que Paul se encontraba y los misterios que acechaban en sus profundidades. La revelación de esta sombría ubicación llevó a los espectadores y a Paul a comenzar a investigar cada detalle del juego, con la esperanza de descubrir por qué el creador añadiría la tumba de un niño a un juego que parecía apto para familias en primer lugar. ¿Quién era este niño? ¿Había una conexión con la vida real? ¿Y qué más encontraría Paul oculto en este extraño y no terminado juego? La historia de Petscop continuaría desarrollándose a lo largo de 24 episodios durante más de 2 años enteros. Los espectadores, junto con Paul, fueron llevados a un lugar donde la inocencia y la oscuridad se entrelazaban, con cada episodio solo añadiendo más al misterio. A medida que se adentraba más en el juego, Paul encontró más y más elementos inquietantes. Muchos encuentros perturbadores aguardaban a Paul mientras exploraba las nuevas áreas que encontraba en cada episodio. Aún más inquietante, el juego comenzó a mostrar mensajes extraños y personales que de alguna manera implicaban que Paul estaba destinado a jugar Petscop. A lo largo de su travesía, Paul se encontró con muchas áreas perturbadoras, cada una más inquietante que la anterior, y con el tiempo, incluso descubrió casos de censura dentro del juego y contenido oculto, lo que aumentaba aún más el aire de misterio del juego y planteaba más preguntas sobre su verdadera naturaleza. A medida que pasaban los años, cientos de teorías comenzaron a surgir, intentando explicar el juego. Muchos espectadores presumen vínculos entre Petscop y el caso de Candace Newmaker. Muchos creen que los temas que atraviesan el juego actúan como sutiles referencias a la historia de Candace y su trágica muerte durante la llamada terapia de renacimiento. Durante este proceso, Candace fue inmovilizada por sus terapeutas y forzada a entrar en una sábana de franela ajustada con almohadas, que simulaba un útero, y se le dijo que debía luchar para salir de ella. Esto resultó en la asfixia de Candace durante una de sus sesiones. Candace dijo 11 veces durante la sesión que sentía que estaba muriendo, a lo que sus terapeutas respondieron: «Sigue adelante, muérete ahora mismo, de verdad, de verdad». 20 minutos después del inicio de la sesión, Candace había vomitado y defecado dentro de la sábana, pero a pesar de esto, fue mantenida inmovilizada dentro de ella, y desafortunadamente, después de casi 1 hora atrapada en la sábana, Candace falleció. Muchos espectadores creen que el juego era de alguna manera un homenaje a la trágica muerte de Candace, o una forma de revelar algún secreto sobre su caso que aún permanece oculto hasta el día de hoy.
con los espectadores encontrando una conexión con el nombre del extraño área que Paul encontró en el episodio 2, el New Maker Plane, y varios otros patrones dispersos por todo el juego. Muchas personas comenzaron a creer que Candace estaba de alguna manera vinculada a Petscop. A lo largo de los años, cientos de teorías como esta han sido formuladas intentando explicar el juego y sus extrañas áreas. Sin embargo, hasta el día de hoy, los espectadores no han recibido ninguna explicación del juego, y hasta ahora, Petscop sigue siendo uno de los misterios de Internet más extraños y perturbadores que se han visto en los últimos años.